En el corazón de Madrid. En una sala de juntas iluminada por el sol del mediodía que se filtra a través de las ventanas panorámicas con vistas al Retiro, Elena Vargas entró con paso firme. Su maletín de cuero italiano en la mano derecha. El aire estaba cargado de esa tensión que precede a las tormentas. Esa que se acumula en las familias donde el orgullo es más espeso que la sangre. Su hermano mayor, Carlos, estaba de pie al frente de la mesa, riendo con su director financiero sobre alguna anécdota de negocios, convencido de que ese día sellaría su salvación. Pero cuando la vio, su risa se congeló como el hielo en un vaso de tinto de verano olvidado. —¿Elena? ¿Qué demonios haces aquí? —balbuceó, su voz quebrándose como una promesa rota. Ella se sentó con calma. Abrió el maletín y sacó un fajo de documentos que pesaban más que años de desprecios acumulados. Soy la inversora principal de VM Capital. La que acaba de salvar tu empresa de la quiebra. ¿No te lo dijeron? El silencio cayó como una guillotina. Y en ese instante, Elena sintió el primer pulso de esa venganza que había cocinado en silencio, alimentada por heridas que nadie en la familia había querido ver. Todo había empezado años atrás, en las cenas familiares en la casa de los Vargas en el barrio de Salamanca, donde la mesa no era solo para comer paella y jamón, sino para medir éxitos como si fueran trofeos en una feria. Los Vargas eran una familia de tradición. Con el padre, don Antonio, un empresario jubilado que presumía de sus logros en el club de golf y en las tertulias del barrio. Carlos, el hijo mayor, siempre había sido el rey, licenciado en ADE por la Complutense a los 24. Director en un banco importante a los 26. Fundador de su propia startup de tecnología financiera a los 28. Había levantado rondas de financiación que sonaban a cifras astronómicas. ¿Y su empresa? Fintech Iberia. Era el orgullo de la familia. ¿Mi hijo? El visionario, decía don Antonio en cada reunión, con esa voz que resonaba como un brindis eterno. Elena, la menor, había elegido un camino diferente, matemáticas en la Universidad Autónoma. Doctorado en economía cuantitativa a los 25. Y un puesto de investigadora en un think tank madrileño. Publicaba artículos en revistas especializadas sobre modelos de riesgo y mercados eficientes. Pero en casa, eso era visto como un hobby inteligente, no como un triunfo real. Elena es lista. Muy académica, decía la madre. Doña María, con esa piedad que duele más que un insulto directo. El mensaje implícito, inteligente. Pero no práctica, respetable. Pero no impresionante. Carlos no se mordía la lengua. En cada cena, soltaba pullas como aceitunas en un plato. Eso de los papers es genial. Elena, pero avísame cuando hagas algo que genere dinero de verdad. No solo citas en journals que nadie lee. Cuando ella mencionó su ascenso a investigadora senior. El Río, senior. Esos serán unos 80.000 euros al año. Yo gasto eso en mi alquiler en Chamberí. Y don Antonio asentía, cambiando de tema, mientras doña María le lanzaba miradas de lástima que quemaban como el sol de agosto. Nadie la defendía, nadie cuestionaba el acoso sutil de Carlos. Era como si el éxito se midiera solo en euros visibles, en coches lujosos y propiedades. No en el silencio de quien construye en las sombras. Elena tragaba saliva. Sonreía y callaba. Pero cada palabra era una semilla de resentimiento que germinaba en su interior. Un dolor que se enraizaba en el alma. Recordándole que en esa familia, ser mujer y elegir la mente sobre el espectáculo era una traición invisible. Lo que nadie sabía era que su vida académica era solo la fachada. Desde su doctorado,
Elena había desarrollado algoritmos de trading que detectaban ineficiencias en los mercados en fracciones de segundo. A los 26. Licenció su primer software a un fondo de inversión por 1,5 millones de euros más un porcentaje de ganancias. Eso le permitió fundar VM Capital, sus iniciales. Vargas Economía Moderna. Empezando con 4 millones propios. En 2 años. Lo creció a 35 millones con retornos anuales del 35%. Para los 32. Gestionaba 420 millones para 15 clientes institucionales. Con un patrimonio personal de 140 millones. Vivía en un piso modesto en Malasaña. Conducía un Seat viejo y vestía ropa de Zara. Su trabajo en el think tank era real. Pero solo 10 horas semanales, el resto era su imperio oculto. Si necesitas ayuda con el alquiler, dínoslo. Le dijo doña María una vez. Después de que Carlos comprara su segunda casa en la sierra. Madrid es cara. ¿Y con tu sueldo? Elena rechazó. Pero el comentario dolió como una puñalada, asumían que luchaba. Que era la perdedora comparada con el hermano dorado. La tensión se acumuló como nubes antes de una tormenta en la cena de celebración por la ronda B de Carlos. 2 años atrás. Había levantado 75 millones. Valorando su empresa en 300 millones. La familia entera en un restaurante caro de la Gran Vía, abuelos. Tíos. Primos. Carlos se levantó para brindar. Esto es lo que pasa cuando entiendes los negocios de verdad. Cuando arriesgas en lugar de esconderte en torres de marfil teorizando sobre mercados que temes tocar. Miró a Elena al decirlo. Y todos rieron. Chocando copas. Ella sonrió. Bebió su vino y calló. Pero dentro. El resentimiento bullía. Había estado vigilando los números de Fintech Iberia, crecimiento estancado. Costes disparados. Quemando capital como si no hubiera mañana. Pero no era su lugar comentarlo, era solo la de hermana académica. 3 meses atrás. Las cosas se torcieron. Carlos necesitaba un puente de 25 millones para un contrato clave que lo posicionaría para una adquisición. En la cena dominical. Explicó su plan con arrogancia. Mientras don Antonio lo alababa. ¿Y tú? ¿Elena? ¿Cómo va la investigación? Preguntó la tía Luisa con cortesía fingida. Bien. Trabajando en modelos de ineficiencias. Carlos intervino, deja las finanzas a los expertos. Tú escribes sobre lo que nosotros hacemos. No lo haces. Don Antonio rió, cada uno tiene su don. Hijo. No todos tienen estómago para el mundo real. Elena cortó su tortilla en pedazos precisos y cayó. Pero el dolor se clavaba más hondo. Un silencio que gritaba traición familiar. 2 semanas después. Su abogado. Javier Ruiz. Director de operaciones de VM. La llamó, nos han contactado para financiación de emergencia. Es la empresa de tu hermano. Fintech Iberia. Necesitan 25 millones o quiebran en 40 días. Elena revisó los números, peor de lo imaginado. Con retención de clientes cayendo y contratos en riesgo. Ofrecían 22% de equity más asientos en el consejo. Javier aconsejó pasar. Pero ella vio oportunidad, no solo salvar, sino controlar. ¿Acepta? Estructura para que tengamos supervisión financiera total. Era venganza fría. Nacida de años de menosprecio. Pero también lógica, la empresa tenía potencial si se cortaba el derroche. El domingo siguiente. Carlos apareció estresado en la cena. Problemas de funding. ¿Pero lo manejo? Elena comió en silencio. El lunes. Aceptaron el término de VM. El martes. El dinero entró. El jueves.
Elena voló a Madrid y entró en la junta como la inversora misteriosa. Carlos palideció, esto es una broma. No lo es. VM es mía. Tu hermana. La que no entiende negocios. Acaba de salvarte. El shock fue palpable. Un bofetón emocional que reventó años de mentiras familiares. Presentó un plan de reestructuración, recortes del 32%. Pivotes estratégicos. Esto es revancha. Espetó él. Es negocio. Tu ego es lo único que muere hoy. El consejo votó a favor. Y Carlos se hundió. Su mundo invertido. No lo contó de inmediato. Pero el chisme corrió como el fuego en una siesta seca. Doña María llamó, ¿es verdad que invertiste en lo de Carlos? Sí. Y dirijo VM. Con 420 millones bajo gestión. El silencio fue ensordecedor. Una traición al revés. En la cena siguiente. El aire era espeso. Don Antonio balbuceó, investigué tu fondo. ¿Eres exitosa? Elena replicó, nunca preguntasteis. Asumisteis que era la fracasada. Carlos admitió, la reestructuración funciona. Quemamos menos. Crecemos. Pero el dolor persistía. Un precio alto por el silencio roto. 3 meses después. Fintech Iberia alcanzó rentabilidad. Carlos llamó, tu plan salvó todo. Fui un idiota orgulloso. Elena sintió cierre. Pero las cicatrices quedaban. 6 meses tras la inversión. Llegó una oferta de adquisición, 600 millones. Su stack valía 132 millones. En la cena de anuncio. La familia la miró diferente. Preguntando con interés genuino. Carlos brindó, a Elena. Que nos enseñó que el silencio no es debilidad. Pero ella sabía el costo, años de aislamiento emocional. Una venganza que no curaba del todo las heridas. Su teléfono vibró con una alerta de 200 millones en movimiento. Podía destruir o construir, eligió lo segundo. Porque la verdadera revancha es ser indispensable. No destructiva. Y en ese equilibrio precario. Elena encontró paz. Aunque el eco de las traiciones familiares aún susurraba en las noches madrileñas.